Gloria, 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 gloria. Alabanzas al que vive para siempre, al que reina por los siglos de los siglos. Jesucristo de Nazaret es su nombre. Es para mí un honor y es un privilegio entrar hasta sus hogares en el último mes del día o del mes de agosto, amadas ovejitas, que Dios nos autoriza a podernos reunir virtualmente, pudiéndolo hacer ya también presencialmente, puesto que las últimas observaciones del señor presidente Alejandro Yamatei ya nos autorizan a poderlo hacer con algunas limitantes como es lógico, ¿verdad? Pero aunque ya se puede y se puede por medio hasta por espacio de una hora, lo cual ya nos permite hacer, digamos que el cabal como el 60% de nuestro servicio, todavía, hermano, nos vamos a esperar por unos días más, debido a que todavía está bastante fuerte esto, aunque lo que más ocurre es que como humanos ya nos relajamos, como personas individuales, creemos que esto ya descendió y por lo mismo le hemos perdido muchas veces hasta el respeto a esto, ¿verdad? Y no debe de ser así. Nosotros en el amor del Señor debemos de ser prudentes, ser sabios, hermano, y escondernos todavía, hermano precioso. Usted cargue su botecito de alcohol, gel, su mascarilla, desinfecte lo que deba desinfectar, por favor, ovejita, que al final de las cuentas nosotros debemos de cuidarnos, de preservarnos. Ya sabemos cómo, sabemos las maneras, conocemos también los síntomas. Si alguno lo está presentando, favor de comunicarlo a alguien cercano, hermano precioso, no quedarse callado, por favor, hermano. Hace más daño el silencio que una verdad a medias muchas veces, ¿verdad? Razón por la cual le suplico en el amor del Señor que esperemos. Tenemos programada nuestra primera actividad presencial de momento. Puede cambiar, por supuesto, para el segundo domingo del mes de septiembre, que cae día 13, en un campo muy, pero muy grande, al cual usted puede venir en su carro como un autocinema y poner algunas sillas alrededor del mismo, toda vez que el espacio nos permite que haya una distancia 3 veces superior a la que la misma disposición está requiriendo se tenga. Y quienes no tengan carro pueden venir también, traer sus sillitas, hermano, y sentarse en los lugares para dicho efecto que ya hemos considerado. Y miren, esto es toda una estrategia, toda una logística. Por eso yo quiero pedirles a ustedes su ayuda, no solo su asistencia, sino que ustedes me digan, hermano, delégueme algo, yo quiero colaborar, quiero hacer coronas para el reino, quiero agradecerle al Señor que en medio de este dolor, de esta muerte, Él me ha preservado a mí, a los míos, a mi familia. Yo quiero agradecerle a Dios sus finezas, sus bondades, sus cuidados, que son muchos, hermano. De verdad yo no tengo cómo también agradecerle a Dios por el cuidado mostrado, hermano. Yo como ministro me ha tocado andar, hermano, orando, reprendiendo, tomando autoridad de otros hermanos. Solo me tuve que enterar por terceros, puesto que ya ve, tal vez no tienen todavía rendida el área de la comunicación y las ovejitas mismas no me han dicho que se enfermaron en esto, hermano. Y es bien delicado porque la oración del justo puede más, dice la Biblia. Y aquí habemos muchos justos, hermano, orando, clamando. Tal es el caso de nuestro hermano, el arquitecto Luis Miguel, hermano, que está todavía tendido en una cama. Hace unos días me mandaron la placa, el rayo X de sus pulmones, hermano. Es una cosa nefasta lo que hace ese virus del infierno, hermano. Pero Dios, dice la Biblia que Dios es vengador de todas estas cosas, hermano. Dios se lo va a cobrar a esta gente malvada, porque ningún daño, más bien ellos se han enriquecido de nuestro dinero, hermano. ¿Quién no tiene cosas
hechas en China, hermano, pero lo hemos dicho hasta el cansancio. Ellos no tienen Dios, moral, ética, ellos no los manda nadie, no respetan derechos de autor, de intelectualidad, nada. Ellos son un mundo dentro de otro mundo y lo que ellos consideran que está bien es lo correcto. Entonces no es así, hermano, de verdad se los digo. Mire, si los jóvenes, pues no todos, estoy hablando de una décima parte de 100, con dificultad han pasado esta situación sin ningún tipo de enfermedad anterior. ¿Qué va a hacer un anciano de 80 años, hermano, con ya el desgaste natural que genera el paso de los años, el trabajo, el malcuido, todo? No, hermano, no. Y ahí sí que debemos de quejarnos con Dios, hermano, de veras. Cuando usted arrodille, doble sus rodillas, dígale: Señor, reclámale a ese pueblo, hermano. Está en la Biblia lo que ellos hicieron. Con total autoridad puedo decirles una y 1,000,000 de veces más que esto fue producido en ese país. Lo enseña la Biblia desde hace 2000 años. Así que gloria a Dios, y estamos dando la bienvenida a todos aquellos que hoy nos favorecen con su presencia de manera virtual. A la familia Castelán Per, bendigo a Natalie también Per, bendigo a mi hermano Edwin Cifuentes, a Marco Tulio Edilio, también te bendigo, a la gran familia El Edén, a la familia Boche, Silvita, Magda, Marisol, Elías, Oscar, a todo el clan Boche, hermano, a mis hermanos Santos, Sandoval Santos, también los bendigo hasta ahí a sus hogares. También bendigo, hermano, a la familia Gómez Escobar, bendita sea mi hermana Brenda del Cid, Elsie, mi hermanita Elsie, te bendigo, amada varona, Elsie del Cid, también bendecimos, hermano. Wilson de la Cruz, amado predicador de mi Señor, bendito seas. Tulipán Blanca, por favor nos contás cómo siguió el bebé. Queremos saber si Jehová en su fineza ya nos respondió afirmativamente luego de haber inquirido delante de él, ¿verdad? Porque necesitamos los testimonios de vida. Fíjese que anoche me habló una ovejita que está infectada por este virus, hermano, o lo que sea. La verdad que nosotros ya le perdimos la credibilidad al hombre. Sabemos que existe y debemos de ser muy cuidadosos, pero ya le perdimos totalmente la credibilidad a los que debieron de habernos guiado en medio de este valle de sombras y de muertes. Pero fíjese que esta hermana y su esposo se contagiaron. El esposo ya estará rayando los 70 años y ella los 58, y anoche me hablaba porque se andaba despidiendo de todos, y cuando se despidió de mí le dije yo: bueno, ¿y a dónde te vas? Pues le dije: es que pastor, sí, le dije, pero a no ser que tú te querrás morir, yo no voy a orar para que Dios te mate, pues a no ser que esa sea tu oración, pero te equivocaste de ministro. Yo no soy un ministro de maldición, sino un ministro de bendición, y desde ya declaro que engrilleto ese demonio, le dije, demonio de asma, asmodeo, de ahí se deriva la palabra asma, y del dios Pan, que es la raíz griega, la palabra pánico. Entonces le dije: no, yo reprendo a ese demonio y renuncio a tus palabras, y deja de andarte despidiendo de la gente, le dije, porque Dios tiene planes, ¿no, hermano? Y mire, ya hoy amaneció, pastor, ya me siento un poquito mejor. Ese un poquito mejor es bastante mejor. Lo que pasa es que en el lenguaje ovejuno es: mire, pues, si yo despidiéndome de ayer, usted ve, hermano, pero no. Decía mi abuela, hierba mala nunca muere, decía la abuela. Alabe a Jehová y disimule, hermano. Estamos contentos, tenemos victoria en nuestro corazón, hermano. No, hombre, si mire, todavía lo mejor está por venir, y el Señor dice en su palabra: decirle al justo que le irá bien. Eso lo dijo el Señor, eso no lo dijo hombre alguno, hermano. Eso lo dijo el maestro, Raboni, el rabino, el rabí de Israel. Díganle al justo que le irá bien, y tú eres un justo, cubierto por la preciosa sangre de Jesucristo, el que vive para siempre. Así que
llénate de gozo, alégrate, ponte tus ajuares, hermano, levántate con expectativas, con gozo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, hay un nuevo día para nosotros, aquí o del otro lado, y o aquí y del otro lado también. Un nuevo día, un día de esperanza, de victoria, de alegría. Llénate, hermano, pasarás por el fuego y no te quemarás. La gente que ha tenido esto, por lo menos en la cepa más fuerte, que es la que parece que importaron después, es un fuego el que sienten, hermano, pero la Biblia dice, pasarás por el fuego y no te quemarás, por el agua y no te ahogarás. Así que, ovejas, en el amor del Señor, yo vengo ahora en este precioso momento a decirles que el Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él va a cuidar de nosotros, porque Él ha sido bueno en grande manera, hermanos, y que Él en su fineza nos ayude. Y ya nos escribió hermanita Tulipán Blanca, vamos a leer: sano, bendito sea Dios y a sus oraciones, pastor. Dice, gloria a Dios. Tal vez nos manda una foto del bebé para que lo pueda ver el pleno, lo pueda ver la iglesia y aquellos amigos que nos honran con su presencia. Gloria a Dios. Hermano, quiero darle una exhortación pastoral. Mire, guarde el domingo, hermano, aunque usted cocine más tarde o lo deje cocinado en la noche y aguante un poquitito de hambre para poder escuchar la palabra, junte a sus hijos, tíos, mamás, papás, quienes con usted vivan en su entorno, más que todo por temas sanitarios, para escuchar el mensaje, el consejo de la palabra del Señor. Igualmente el jueves, hermano, mire, la iglesia se ha relajado mucho ante esta situación, pero mire, exista o no exista, existiendo o no existiendo esta patología, esta enfermedad, debemos de estar reunidos como familia, hermano, en el Señor Jesucristo. Ahora vea, por favor, ovejita, yo lo que quiero suplicarle a ustedes es lo siguiente: de pronto, y se puede meter al terminar este mensaje en YouTube, ponga, mire pues, protestas en Alemania contra el uso de mascarilla y o del COVID, y se va a dar cuenta, hermano precioso. Ahí dicen 18,000 personas, pero mire, 18,000 son solo las que están enfrente. Lo que no nos conviene es poquito y lo que nos conviene es mucho. Considero yo, hermano, que hay unas 200,000 personas en Berlín, en Alemania, y en otras ciudades de Alemania y en otros países de la Comunidad Europea, porque la gente se hartó de esto y porque ya saben algunos de los componentes que las vacunas están incluyendo dentro de su fórmula. Componentes que a toda luz curan una cosa, pero lastiman otra. Y entonces, hermano, mire, la verdad que a nosotros nos vacunó Jesucristo con su preciosa sangre. Y cada vez que comemos su cuerpo y tomamos su sangre, entra una porción de su genética de pureza, de santidad, de salud, de dominio propio, de total, completa confianza en Él. Pero a pesar de todo, sí, hermano, hay que buscar, como busca el mecánico el día que se arruina el carro, como busca el dentista el día que una pieza dental se afecta, igual hay que buscar al doctor cuando hay una necesidad de tipo corporal. Así que les dejo esa tarea: buscar en YouTube tremendas oposiciones en Europa y Alemania al tema de la pandemia, al uso de mascarilla, al coronavirus o símiles. Es impresionante. Y si ellos son los países del primer mundo, si de esos 200 o 300,000 hombres que usted y mujeres, niños que andan caminando ahí, usted ve gente, usted está viendo ahí gente que tiene posgrados de la universidad en un 70%, hermano. Es muy poca la gente que en aquellos lugares deja las clases a nivel medio, ¿verdad? Son países tan onerosamente reposados que todo el mundo estudia no para tener un mejor sueldo, sino porque ya es un tema urbano de cultura. Así que gloria a Dios por este día. Yo quiero suplicarles que ustedes me ayuden buscando en sus Biblias el libro del doctor Lucas. Lo hemos dicho que de los 4 evangelios,
él es el único que no es apóstol. Él era de profesión médico y de raíz griega, pero el Señor lo amó profundamente al tal extremo que le permitió ser un cronista, alguien que relatara los hechos según su forma de haberlos contemplado y transcribirlos en un griego muy fino. De hecho, el griego más fino más que los otros 3 evangelios, toda vez que este varón utilizaba un lenguaje mucho más refinado por su profesión de ser un médico y cirujano, aunque en aquel tiempo muy tempranamente, un protos, ¿verdad, hermano? Entonces yo quiero, por favor, pedirle que usted me acompañe al capítulo 17 del libro de Lucas y versículo 7, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, el Señor, su amo, su rey, su jefe, el nombre que usted quiera ponerle? ¿Acaso le da gracias al siervo por lo que hizo? Lo que se le había ordenado, porque hizo lo que se le había ordenado. Y dice, por favor no olvide, estas no son palabras dichas por un humano, hermano. Estos son dichas por el Señor Jesús. Eso lo dijo Jesús. ¿O acaso le da gracias porque hizo lo que se le mandó? Pienso que no, dice él. Fíjese cómo era tremendo el Señor, hermano. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, fíjese que es una orden. Él dice, se os ha ordenado. Ahí, mire, ahí no le está hablando a un impío, a un burlista del evangelio. Ahí no le está hablando a alguien wishy-washy, hermano. Alguien que no está comprometido con el evangelio. Aquí le está hablando él a personas que tienen un compromiso con el santo y hermoso evangelio de él o de su padre, hermano precioso. Si usted no lo sabía, son varios evangelios. Por eso todo el Antiguo Testamento es el evangelio del Padre. Luego el evangelio de Jesucristo y de ahora el del Espíritu Santo, que reúne a ambos y lo genera motrizmente. Los otros se escriben y este varón precioso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Kadosh Adonai, lo que hace es llevarlos a su ejecución. Ahora vea, por favor, si no dices decir siervos inútiles somos, pues solo debíamos, pues lo que debíamos hacer es lo que hicimos. Y se lo repito el 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado. Ahora, fíjese, hermano, qué terrible es esta parte, pero yo quiero hacer un preámbulo antes de entrar al mensaje, ovejitas, diciéndoles con todo mi corazón que yo les amo grandemente. Fíjese que hoy en la madrugada, yo ya tengo 34 años en esto, hermano, y usted no sé, yo no me voy a ufanar que yo me levanto a orar en la madrugada, hermano. Ya después de 34 años creo que es lo mínimo que yo debería de hacer, ¿verdad? Pues es un deleite para mí. Así fueron mis padres, así fueron mis abuelos, de seguro así son mis hermanos biológicos también. Y lo más seguro es que usted también así sea, que también usted busca el rostro del Señor. Pero vea, hermano, anoche el Señor me hacía sentir algo precioso, hermano. Y es que Él ha tenido mucho cuidado con la iglesia de Jesucristo, palabra viva, hermano. Y ustedes, los que son mis ovejas ya de continuo, que nos siguen, que han caminado con nosotros en las buenas, en las malas, en los valles, tanto como en los montes, saben a lo que yo me refiero y saben que lo que estoy diciendo es cierto.
y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Él nos ha guardado y ha puesto su mano de poder sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes, las empresas, las iglesias, y si lo hizo hoy, lo hará mañana y lo hará siempre. Y si un día Él decía llevarnos, Él nos lleva, hermano, porque Él es soberano. Pero no, al miedo no le vamos a decir sí, ni al coronavirus o como se llame eso, le decimos te engrilletamos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en mí está la sangre de Jesús, y la Biblia dice que por su llaga en la cruz del Calvario yo fui sanado. Usted debe decir eso. Y la sangre de Él, ¿qué virus le podía entrar a esa sangre, hermano? Ninguno, ninguna patología. Él fue sano desde su cabeza hasta la planta de sus pies, no padecía de nada, hermano precioso, hablando en términos patológicos. Gloria y honra al que vive para siempre. Para hacer un preámbulo, hermano, yo estoy hablando de una etapa en que las guerras eran más que comunes. El abayazamiento de los pueblos y de las etnias era más que común, hermano. El de enfrentarse unos contra otros por temas de tierras, de posesiones, de aguas, de climas, de posiciones estratégicas, como hablar de las alturas del Golán. Eso era más que normal, y eso generaba guerras y abayazamientos sobre el que era diezmado. En ese mismo orden de ideas se fueron generando clases o ramificaciones humanas. ¿Cómo así? Estaban los libres y estaban los que tenían limitantes. ¿Cómo ahora? Estaban los acaudalados, que eran los señores, y estaban los pobres. Y sí, estaban las mismas tres clases sociales: los ricos, la clase media y los pobres, con algunas subdivisiones, pero básicamente era exactamente lo mismo. Pero dentro de los pobres es donde me quiero referir hoy, porque dentro de los pobres estaban los esclavos, pero también estaban un poco arriba del esclavo el siervo. Casi que la única diferencia más destacable es que el siervo era libre legalmente de trabajar con una persona o dejar de hacerlo, pero en cambio el esclavo era una pertenencia, era una posesión y era una mercadería. Se lo voy a repetir: el esclavo era una pertenencia, era una posesión o era una mercadería. Se lo voy a decir nuevamente porque esto nos va a servir de aquí en más. El esclavo era una posesión, era una mercadería, hermano precioso, en la cual yo tenía el derecho, era una posesión mía, era una mercancía. Ahora bien, escúcheme pues, primero, él no tenía libertad de procrear, él no podía tener familia, no le era permitido tener familia. Yo lo podía intercambiar por bienes, yo podía pagar deudas con él, yo podía torturarle. Eso está vastamente descrito, hermano, en los compendios que podemos rescatar con más claridad, que son los jónicos, los dóricos o de las salas romanas, donde cuáles eran todo el marco, imagínense, todo el marco legal para poseer esclavos, dentro de los cuales estaba que se le podía torturar e incluso matar, y uno no estaba cometiendo absolutamente ningún delito, ningún crimen, no había nada doloso en eso. Se lo voy a repetir, por favor, porque la iglesia se vuelve tarda para escuchar, hermano, o el enemigo le roba la fe, no sé, hermano, pero yo sé que no es su caso. Ahora mire, yo podía torturar, podía matar a mi esclavo y no tener ningún tipo de consecuencias de orden legal. Podía comprarlo, podía venderlo, podía traspasarlo, condonarlo, endosarlo. Y oiga, hermano de mi corazón, qué delicado, porque la Biblia dice: esclavos fuisteis del pecado en otros tiempos. O sea que usted no era libre de hacerlo, yo no era libre de hacer lo que yo quisiera, sino había una ley en mis miembros que me llevaba cautivo al pecado, hermano, como un esclavo. Ahora, la diferencia entre el siervo y el esclavo es que el siervo
era igual menor que su señor. Tenía que trabajar agrícolamente para él y básicamente decir sí a todo lo que eran trabajos de orden doméstico. Él era agricultor y a veces se repartían a las medias el producto de lo sembrado. Era, como lo podemos ver aquí, era además de peón, era cocinero. Además de eso estaba totalmente avasallado, subyugado, rendido por completo a su señor, a su amo, en otra palabra. Esto lo vino a encontrar Jesús. Jesús vino a encontrar muchos esclavos de los romanos, esclavos, no siervos. Tanto es que Onésimo, hermano, si usted lo recuerda, él todavía menciona, hermano, que había huido de su señor. ¿Se recuerda? O sea, él era un esclavo y andaba huido, hermano, y por eso estaba, como decimos en nuestro amado país, estaba jalado, estaba en el bote, en el tambo. En Honduras le dicen el mambo, hermano precioso. Él estaba recluido en una cárcel por haber huido de su señor. Y así quiero mencionarle yo lo siguiente, hermano precioso, ninguna de las dos era buena, pero habían clases. Entonces, si se juntaban dos personas en una tienda, haga usted de caso, mira, ¿y vos de qué trabajas? Yo soy esclavo, ¿y vos? Pues yo soy siervo. Entonces el esclavo diría, ¡ala, qué suerte la de este! Y el siervo diría, ¡ala, pobrecito este! ¿Vea? Porque el siervo en medio de todo pues tenía prole, tenía derecho a tener propiedades. De todas maneras, estaba en una desventaja terrible, hermano. Ahora yo quiero decirle y preguntarle algo a usted en esta hora que me escucha. ¿Usted se siente esclavo? ¿Se siente siervo? ¿O se siente señor? Y usted tal vez me dirá la forma, creo yo, más correcta y sabia de responder. A veces me siento esclavo, a veces me siento siervo y a veces me siento libre o señor. ¿Verdad que sí, hermano? Porque Pablo escribe, hay una ley que mora en mis miembros, dice que me hace hacer lo que yo no quiero y me lleva cautivo, me lleva esclavo a hacer las cosas que no quiero y lo que quiero hacer no hago. Entonces, si eso lo dice el más excelso e ilustre de los hombres que hemos tenido en la Biblia, pues yo creo que nosotros, hermano, por lo menos yo no osaría jamás compararme con ese santo varón. Ahora, yo vengo con usted, ovejita que me está escuchando, aleluya. En Guatemala, cuando Dios levantó un hombre que se llamó Justo, y ya traía de nombre Justo Rufino Barrios, el llamado reformador, todos lo leímos y lo estudiamos en la escuela y hemos ido oyendo frases y datos importantes de él en el transcurrir de nuestro caminar sobre esta tierra. Ese hombre separó el Estado de la iglesia, expropió bienes de la iglesia de hasta un 70%, y a pesar de ese 70%, a la iglesia le quedaron terrenos, de terrenos, de terrenos, de terrenos, de terrenos. Y muchas de las iglesias que ustedes y yo vemos se hicieron por medio de esclavos. No sé si usted lo sabía, que no se pagó un solo centavo a quienes trabajaron en ellos, sino se hacía de manera obligatoria, puesto que todavía se vivía la época feudal, que se vivió del año 1000 al 1500, 1500, 1600, en su mayor expresión. De tal manera que Guatemala todavía vivió la prima nocte como un feudo. Y en la prima nocte, cuando un mozo, un empleado, un esclavo, un siervo se casaba, la primera noche la tenía el dueño de la finca con la esposa del que se iba a casar, de tal manera que muchos de los hijos que nacieron no eran hijos del matrimonio, sino hijos de una violación, de un estupro. Hermano precioso, y era legal. ¿Sabe qué significa eso? Que no porque haya una ley totalmente ratificada en todos los procesos que ésta deba de recurrir y transcurrir para volverse como tal, significa que sea buena, hermano.
porque también hubo una ley que permitía perseguir a los judíos. Hubo una ley que permitía quemarlos, cremarlos. Le estoy diciendo leyes, porque ellos tenían que apararse en principios legales para que después no los persiguiera las cortes locales o internacionales, que finalmente son las que los ajusticiaron, como la corte de la Haya. Bendito sea el Señor, hermano. Ahí murió ese hijo del diablo de Joseph Mengele, un científico alemán llamado el ángel de la muerte, y murieron por el cadalso o la horca. Mucho judío, hermano, perdón, mucho nazi que amparado en las leyes, porque ellos en su defensa decían, miren lo que dice la ley del Tercer Reich, que yo puedo experimentar, sacar ojos, etcétera, hermano de mi corazón. Yo vuelvo aquí en esta hora. Las diferencias sociales han estado, están y estarán aún en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay círculos de acercamiento, porque la Biblia dice, no se levantará juntamente, no heredará juntamente el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay una diferencia. La Biblia dice, una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria del sol. Al que más tiene, más se le dará. Y no estoy hablando en aspectos terrenos, estoy hablando, hermano, en aspectos espirituales, porque esta tierra y sus deseos pasan, hermano. Usted tal vez ya llegó a 60 años, ya usted lo que pudo hacer ya lo hizo, y tal vez hizo mucho, poco o en apariencia nada, pero hermano precioso, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Ovejas de mi Señor, yo quiero decirles en esta hora, el Señor dijo, no amaséis riquezas donde el ladrón roba. No amaséis aquí, sino amasadlas donde el ladrón no roba. Donde el hollín no corrompe, hermano. Allí es donde debemos nosotros de amasar nuestras fortunas de buenas obras, de orar, de clamar, de ayunar, de predicar a Cristo, de que se enteren que sos cristiano, que amás a Dios, le temes a Dios. Hermano precioso, debemos dejar sentado. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día, lo quiera usted o yo no lo quiera, vamos a ver a millones de almas en los infiernos. Hermano precioso, y algunos de ellos, me pudiste haber hablado de Jesucristo y no lo hiciste. Te dio vergüenza hablarme de tu Señor, hermano. Mire qué terrible. No, hermano, mire, mejor salvemos nuestra sangre, hermano, de hablarle a otros, nuestra responsabilidad de decirle a otros que solo en Jesucristo hay esperanza. Y en ese mismo orden precioso de ideas, quiero narrarle lo que la Biblia dice hablando Jesús y poniendo un ejemplo. Recuérdese que él le habló a Israel en parábolas. La Biblia en el Antiguo Testamento dice, os hablaré en lengua de tartamudos y no me entenderán, dijo Jehová. Y esto se cumplió el día en que Jesús vino a la tierra, y se volvió a cumplir el día en que vino el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, hermano precioso. Y es la profundidad de Dios, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara de arar, verdad, que es agricultor, o apacienta ganado, que es ganadero, que ve el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa el Señor, verdad, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete. O sea, en lugar de ponerse algo cómodo, un panza, hacerse una cola, hermano, no, le dice, más bien sírveme hasta que yo haya comido y bebido, hasta que me haya yo saciado. Miren pues, ovejas del Señor, aquí es donde yo quiero que broten las áreas, no las esconda, porque broten. Porque pareciera una injusticia que el Señor esté apoyando lo que hace un Señor con su siervo, ¿verdad que sí? Pareciera que Dios está de acuerdo con la esclavitud y está de acuerdo, hermano, con el feudalismo, que está de acuerdo con la gente draconiana, dantesca, pero no es así. Miren, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, pero los hombres buscaron hacer lo malo. Dios está exento, hermano precioso. Él, en lo que él mete su mano, es que en la mayoría de los casos exista cierto equilibrio
en el tipo de orden social. Digo cierto, porque no es total, hermano. Dios al final no sé que esté cobrando en lugares como China, Camboya, Libia, Mozambique, los vietnames, hermano. No lo sé que esté cobrando él en Corea del Norte, hermano precioso. ¿Por qué existe esa desigualdad, esa maldad, esos demonios de sojuzgamiento, precioso hermano? De decirle a la gente que solo puede tener un hijo, y hace 20 años en China si nacía una mujer la mataban y dejaban vivir solo a los hombres, y eso lo sabemos, hermano, eso lo sabemos todos. Y quién, dígame, quién hacía algo, hermano, quién metía su mano en contra de ellos, y quiénes son ellos, pues hermanos, si el único que es alguien es Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de los reyes, aleluya, ovejas de mi Cristo. Pero aquí está hablando el Señor de los deberes, de las obligaciones de un siervo, más, hermano, más allá de los beneficios, de lo que a él le cubre, de sus derechos. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? Porque para el que entiende la palabra, aleluya, porque yo estoy hablando con gente seria, porque yo estoy hablando con aquellos que tienen una experiencia personal con Dios y que les han sido abiertos sus sentidos espirituales de manera de poder manejar las bases del evangelio para los hombres. Todos aquí sabemos, hermano, que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ustedes y yo estuvimos en la preexistencia terrenal en la gloria de Dios. Ahí, hermano precioso, éramos señores, ahí éramos nosotros los gobernantes, o por lo menos en una palabra general bien dicha, éramos libres. No teníamos señores que nos sojuzgaran, aleluya, alabe a Jehová y disimule. No teníamos al Señor de las deudas, hermano, que te doblega, que te sojuzga. No teníamos al Dios de la limitación económica, que hace que desees las cosas y no las puedas comprar y no las puedas comprar. Yo conocí un hombre en el oriente de Guatemala, que es un lugar muy recio, muy bravo para los que me entienden, como decir Texas en Estados Unidos, ¿verdad? Que es, creo, el único estado que permite portar armas con sus respectivos cargadores, no como en los demás estados, ¿verdad? Que el arma se debe de llevar en la guantera y en la cajuela los tiros, y esta debe estar totalmente vacía, y bueno, mil cosas. Pero hermano precioso, escúcheme pues, en el oriente de Guatemala es gente muy recia, y fíjese que había un lustrador, un bolero, para que usted me entienda, en otras latitudes, alguien que lustra, que le da polishing a los zapatos, ¿verdad? Y fíjese, hermano precioso, que era algo malito de su mente. Ya de unos 18 años el muchacho pasaba siempre por la gran tienda de este oriental, que cabalmente en una refriega recibió 2 balas recibió varias, pero 2 de ellas le pegaron en su columna vertebral, dejándolo a él paralizado de la cintura para abajo y atado y condenado a una silla de ruedas de por vida, siendo él todavía de una edad mediana, 30 años, cuando tal acontecimiento vino sobre él. Entonces el muchacho, fíjese que pasaba y se quedaba viendo y le preguntaba, ¿cuánto vale esa bicicleta? Mire, hermano, hartó al hombre, ¿verdad? De que siempre le preguntaba sobre la bicicleta, hasta pedía que la bajaran para verla. Y este hombre pues se lustraba sus zapatos con él, ¿verdad? Como todo el pueblo. Hasta que un día, hermano precioso, el lustrabotas le vuelve a decir, mira, no ha subido esa bicicleta, guárdamela, le dijo, en octubre yo te la compro, le dijo. Vaya, está bueno, él sabía que también el otro hacía sus centavos trabajando de manera legal, hermano. Dejó de verlo, y cuando volvió otra vez, pues ya eran los primeros días de noviembre, y volvió y ahí estaba la bicicleta, ahí está la bicicleta. ¿Y qué pasó? Pues le dijo, y no que en octubre te la llevabas. Mira, le dijo, yo tengo 8 años enamorado de ese tipo de bicicletas, le dijo, y cada vez que ya estoy para juntarlo, algo le pasa a mi papá, a mi mamá o a alguno de mis 5 hermanos, le dijo, y esta vez
tuvieron que operar a mi mamá y le quitaron una pierna porque ya le afectó el azúcar. Y se me fue el dinero, le dijo. Miren, hermanos, yo creo que lo que este hombre hizo es lo mínimo que podríamos hacer todos. Llamó a un muchacho y le dijo, bájame esa bicicleta, inflala y no sé qué. Le dijo, probala, le dijo, quiero ver que manejes bien. Y el muchacho feliz, hermano, llévatela, le dijo, es tuya, andate pues con tu bicicleta, cuidado y la vendes. Y ya sabe usted toda la regañada que le dio. ¿Sabe qué indica eso, hermano? Mire pues, que definitivamente sí hay una diferencia de clases, que si bien es cierto, gente como Marx, gente como Lenin, hermano, gente que conoció, digamos, la igualdad de sociedades y quiso poner el comunismo, no se puede, hermano. Ellos venían, por lo menos, Karl Marx venía de una cuna noble de oro, hermano. Mire cómo vivió el señor Fidel Castro. Él vivía con los mejores ajuares y la mejor ropa, la mejor vianda. Mire, a Hugo Chávez le encontraron cuentas de más de 3.500 millones de dólares. El extinto dictador de Venezuela, y ellos que profesaban, predicaban el comunismo, no, ovejas, no, es mentira del diablo, mentira de Satanás, hermanos preciosos. Hermano, escúcheme, yo quiero traerlo a usted a la siguiente reflexión. Reconozcamos que estamos en esta tierra pagando algo, que yo no lo sé. Y por eso tenemos, señores, hermanos, que ya que vamos a lograr alcanzar, comprar la bicicleta, se nos atraviesa otra cosa, aparece otro señor, el señor enfermedad, aparece el señor desánimo, aparece el señor pandemia, aparece el señor ministro de no sé qué, alabe a Jehová y disimule, aparece ovejas, y no logramos adquirir aquello por lo cual hemos deseado y trabajado. Lo cual no indica que permitamos que la derrota entre a nosotros, pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano precioso, por amor al que vive para siempre, yo visité todos los reclusorios en Guatemala, los 22 que hay, los visité, hermano, recién nacido al evangelio, me iba con evangelismo y visitación a todo lugar, tanto hospitales como cárceles, hermano, y siempre encontré presos libres, presos que conocieron a Jesucristo y que me decían, yo estoy aquí justamente pagando tal y tal delito, hermano, y le agradezco a Dios porque esto hizo que yo abriera mis ojos. O sea, hermano precioso, no te va a liberar necesariamente de tus prisiones el conocer, pero simplemente saber por qué está pasando ya es un aliciente al alma. Aquel que mantiene dolores, que mantiene no sé qué, y que no le sale nada en las placas, no le sale nada en las hematologías, que hermano, qué cosa tan terrible. Pero ya aparece, digamos, una anemia, entonces ya dice él, sí, pues, es que no como a mis tiempos, o como cosas que no son nutritivas, y me entiende, porque hay un dictamen, se generó un cuadro clínico y eso da pie a que se pueda buscar ya revertir lo que está dañando. Pero cuando no se tiene eso, la incertidumbre, hermano, es una cosa en la que el diablo, hermano precioso, hace y deshace en la mente nuestra. Ahora mire pues, oveja, el Señor aquí no habló de un esclavo, Él habló aquí de un siervo y mencionó la diferencia entre el siervo y el Señor. Dicen todos los libros que usted pueda consultar que no había ligadura entre el Señor y el siervo, más que la que ambos quisieran tener. O sea, él podía o no estar con el que él quisiera. Ahora mire, yo quiero ponérselo de la siguiente manera. Si yo soy un siervo y encuentro un señor, un buen señor, un buen amo, un buen gerente, un buen dueño de algo, que mantiene semilla, que es correcto con sus siervos, con sus empleados. Alabe a Jehová, hermano, y bendiga su nombre. Si yo encuentro a alguien que tiene arado, que es el que voy a necesitar, y yo no lo tengo, pero yo sé trabajar la tierra y tengo necesidad, pues hermano, lo mejor que puedo hacer es negociar con él, generar un pacto y empezar a trabajar. Y yo no tengo que estarle envidiando que por qué él es señor y por qué yo soy siervo, si sé que abajo del siervo
todavía está el esclavo y abajo del esclavo está el ciego y abajo del ciego está el sordo y mudo y está el sordo, ciego y mudo, hermano. Usted sabía que aquí hay una asociación que aglomera, ha dicho, bendito sea Dios, pequeño ramo de nuestros connacionales, la asociación de sordos, ciegos y mudos, hermano. Yo quiero que usted se sienta por un momento así, que usted pueda cerrar sus ojitos y pensar lo que será nunca haber visto las grandezas que ha visto, haber oído los sonidos hermosos que oye y jamás poder haber hablado las bellezas que ha hablado por todos sus años. Y hay gente así, hermano. ¿Cómo comunicarse con ellos? ¿Cómo dirán ellos? Quiero ir al baño, quiero comer. ¿Cómo? No, hermano, mire, somos ingratos los sanos, malagradecidos con Cristo, porque Él ha sido infinitamente bueno con nosotros. Entonces, ¿qué debía de hacer el siervo? Reconocer que es siervo. Reconocer, hermano, que alguien es, porque la Biblia dice que sobre cada gloria hay otra gloria. Fíjese que mi pastor, hubo un tiempo en que él recogía personas en situación de calle, indigentes, y se llevaba de a uno, de a dos a su casa. Pues en una ocasión se llevó a alguien, ¿verdad, hermano? Y el hombre se empezó a restaurar y vivía bien comportado y todo. Bueno, pues regresaron del culto y el pastor calentó la cena, hermano, que era la misma del almuerzo. En Guatemala la llamamos comida recalentada. Y entonces cuando el siervo empezó a servir, le dijo el indigente: perdóneme, pero yo sí comida recalentada, así no le como, le dijo. Entonces, hermano, en Guatemala decimos chuchi con garrote, hermano. No, hermano, limosnero y con garrote también es otra palabra muy coloquial nuestra. Mire, oveja, el que tiene hambre, lo que le den, dentro de lo que estoy hablando con gente sana, ¿verdad? Con gente formal, madura, que sabe lo que estoy diciendo. El que tiene hambre, lo que le den se come, hermano. De veras. Entonces, ¿sabe qué ocurre? Que no queremos reconocer que somos siervos. Nosotros queremos mandar al Señor. Nosotros queremos, los hijos quieren mandar al papá, la mamá quiere mandar al papá, alabe a Jehová y disimule. Las ovejitas quieren mandar al pastor. Diga que eso solo ocurre en Júpiter, Marte o Saturno, hermano. Es que yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor, dice. Hermano precioso, mire, a mí no me salvó la iglesia, a mí no me salvó el pastor, a mí me salvó Jesucristo de Nazaret. Yo estuve a los pies de un apóstol genuino, el doctor Otoniel Ríos Paredes, por 20 años en la iglesia, el IN Central de la 48 Calle y Colonia El Rosario, hermano. Y dígame cuántas veces me saludó él. Dígame si él llegó a comer algún día a mi casa. Dígame si vení, comer. No, hermano, es que yo no iba buscando al doctor Ríos. Yo iba buscando la gloria del Espíritu Santo. Y él me puso a mí en esa iglesia. No le di qué hacer. Me porté bien. Yo quería buscar, conocer, amar más al Señor. Y fíjese pues, un día pasé a orar, hermano, e ilusamente, como buen cristiano inocente, dejé mi Biblia, nacía. Cuando regresé ya se la habían piscuñado, hermano. Y yo no me amargué, hermano. Mire cómo me costó conseguir para comprar mi Biblia. Y el estuche lo habían traído la dominicana, hermano. Ya después, cada vez que pasaba al púlpito, tenía que llevar mi Biblia. Si usted quiere, le amarraba una pita y ponérsela a la cintura, hermano, porque ya sabía yo que ahora habían ladrillos también en la iglesia. Glorifique a Dios y alabe su nombre. Hermano precioso, eso no me amargó a mí. ¿Y por qué me va a amargar a mí, hermano, si lo vil y lo menospreciado eligió Jehová? Yo sé que en las iglesias está lo peor de lo peor. Hemos recibido todos traiciones, hemos recibido todos desencantos. Sí, pero yo sigo reconociéndome que soy siervo, que yo trabajo con el arado de otro, que yo trabajo con la semilla de otro, que yo trabajo los bueyes de otro, que yo trabajo en los terrenos que son de otro, y de eso algo me queda a mí, algo le queda a mi familia, algo le queda a mis hijos, algo le queda a mis ancestros y también a mis descendientes, hermano. Con toda humildad yo reconozco que yo estoy supeditado a la misericordia de Dios y al buen corazón de quien
jóvenes de los que Dios les ordena cosas, a los demás solo los aconseja. Hay mucha gente que va a las iglesias porque se siente sola en su casa. Hay mucha gente que va a las iglesias como un club social, hermano, donde encuentra cariño, aceptación, amor, pero no han nacido de nuevo. Yo sé que para ellos no existe, hermano, el orden, o sea, el obedecer a Dios, porque ellos van buscando refugio y abrigo, lo mismo que hallarían en cualquier otra asociación no lucrativa, como Alcohólicos Anónimos, como Neuróticos Anónimos, no sé, lugares que son filantróficos, hermano, que son altruistas, que son asociaciones correctas, hermano, a jugar canasta, bingo, pool, pero la diferencia es que aquí no se cobra. Yo lo entiendo, que hay mucha gente así y a todos les damos la bienvenida, todos son bienvenidos acá, pero yo sé que dentro de esos hay un segmento que honesta y sinceramente buscan el rostro de Jesús, no solamente en el tiempo de la pandemia, del confinamiento, de las disposiciones de encierro que deben de tomarse, sino como está escrito, buscar a Jehová en todo tiempo. La Biblia dice, en todo tiempo tus vestidos estén blancos. La Biblia dice, abunda en buenas obras. Pablo dice, le ordeno a los ricos que den. Solo 2 veces Pablo utiliza el término ordenar. Una vez es a los ricos y otra vez a las viudas jóvenes. Y a las viudas jóvenes les ordeno que se casen. Aleluya, hermana. Así que si usted es viuda o viudo, cásese, según la Biblia. Aunque usted diga, me cansé de rogarle, hermano. Entonces yo vuelvo, hermano precioso, a volverle a decir, ¿y acaso cuando él llega, el siervo que apacienta el venado y que ara la tierra, le dice, pasa y siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, o sí, cíñete es andar, lavate bien tus pies, perfumate algo, ponete bonito y atendeme. Y el otro viene muerto, hermano, del terreno. Y alguien dirá, ¿y la familia de él, hermano? Oiga, por eso es importante que usted saque su madurez. ¿Cuántas cosas yo no tuve? Pero ese soy yo, su hermano Jairo. ¿Qué decir un momento con tal de servir al Señor? Ya para salir con los chicos, hermano, a jugar, Dios me ponía a orar porque algo iba a ocurrir. Hermano precioso, por eso es que nosotros, los siervos del Señor, por nefastos que seamos, por cómo las ovejitas se dediquen a veces en otros planetas, tierras, a denigrar a los pastores o hablar mal de ellos, pero somos siervos de Jesucristo. Yo sé que de aquí en adelante la palabra siervo va a tener una trascendencia sin igual para su vida. De aquí en adelante usted va a saber lo que significa ser siervo. Venía muerto de la calle y todavía a lavarse, a ponerse y decir, bueno, voy a atender a mi Señor porque ha sido bueno conmigo. Todavía de lo que ganamos, Él me dio más. Me regaló esto, me dio esto para mis hijos. Que mis hijos, cuando ellos crezcan, no sean siervos, sino que ellos sean señores. Que mis hijos alcancen lo que yo no voy a alcanzar. Aleluya. Hermano, hace unos días yo vi por las redes una jovencita que solo le entregaron su título universitario y se fue en taxi. Ahí lo puede buscar, ahorita es viral, a buscar a su papá albañil, trabajador de la construcción, y le llevaba sus títulos universitarios, hermano. Y el hombre se quita su sombrero y se arrodilla y le levanta a Dios, hermano, y le dice, mi hija, ya me puedo morir en paz, le dijo. Yo te agradezco. Él no conoce a Dios como nosotros, pero no hay necesidad de conocer a Dios como nosotros para ser agradecidos, hermano. No puede ser que seamos ingratos con el que solo bien nos ha hecho. Cuando quisieron apedrear a Jesús, Jesús dijo, ¿por cuál de los males que le he hecho, de los bienes que os he hecho, me queréis apedrear? Porque sané a sus enfermos, porque liberé vuestros endemoniados, porque resucité a vuestros muertos. Y la Biblia dice que todos se fueron yendo porque sabían que ningún mal hizo ese varón.
Él no mintió jamás, ni de boca pecó, hermano. Se mantuvo fiel, se mantuvo puro. Sobre su cabeza nunca pasó navaja. Fue alimentado con miel, por eso era dulce, y mantequilla, y por eso él era tierno, era suave para tratar a las ovejas. Y la Biblia dice que a pueblo al que él llegaba, bajaban de todas las aldeas a verle, porque él mismo dijo: yo soy el buen pastor. Israel era su rebaño, y bajaban las ovejitas a estar con él. Los que no estaban eran los religiosos, porque para el religioso no hay pastor ni cobertura. El religioso, él se manda, hermano, quiere que le hagan grandes saludos en los parques, que besen sus anillos. Dice la Biblia, hermano, cualquier parecido disimule. Más bien le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme. Miren, ovejas, servir a Dios con las manos sucias no se puede. Tenemos que tener una consagración para servir al Señor. Ceñirte, tenemos que tener cobertura. ¿Quién es tu pastor, hermano? ¿Quién puede dar fe de ti? ¿Quién puede dar fe de ti? Fíjese que hace un poco alguien tuvo una experiencia, que si en sueño, en éxtasis o murió y resucitó, no sabemos. Pero fíjese que fue al cielo y estaba en la cola, y de pronto cuando llegó delante del Señor, lo narra esta persona, le pregunta el Señor: ¿quién es tu pastor? Y la persona le responde el nombre de una persona que es muy famosa en nuestro país y que sale en tele, radio. Lo mediático es conocido, ¿verdad? Nunca se perdió un solo programa de ese ministro. Mi pastor es tal y tal. Y dice que en el sueño el Señor llamó al siervo y le dijo: ¿tú la conoces a ella? Y se le quedó viendo el siervo y le dijo: no, Señor, no sé quién es. Entonces le dijo: mire, hermanos, que yo lo oía en la radio, en la televisión, lo oía por todos los medios. Y el Señor le dijo: pudiendo ir no fuiste, sabiendo que la Biblia dice: no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre hacer. ¿Hay alguien que pueda testificar que eres su pastor? Aunque esté preso de por vida o viva en otra latitud, pero él reconoce un pastor. Y usted sabe las fases de reconocimiento, la autoría son de orden lógico y natural. Ahora vea, hermano, le dice el Señor: prepárame la mesa. O sea, hay que limpiar la mesa. ¿Tienes limpia tu mesa? ¿Tienes en paz la mesa donde comes? ¿O hay esto, hay lo otro y no se puede ni comer? Mire cómo es Dios, hermano. Cíñete, o sea, ponte ropa, ponte ministerio, no me vengas desnudo. Y sírveme. ¿Sabe qué es esa acción, hermano? Trabajar para Él, hacer evangelismo, cantarle alabanzas. O tú solo cantas alabanzas en la iglesia. O cuando estás en la cocina, le cantas una alabanza a Él. Cuando estás trapeando, le cantas una alabanza a su nombre. Sírveme, ha dicho el Señor. O tú le recitas salmos a su nombre. Cantaré salmos a tu nombre. David le servía a la mesa a Dios, le cantaba salmos a su nombre, hermano. Hasta que haya comido y bebido, me haya saciado, entonces comerás tú. Miren pues, hermanos, yo quiero ir terminando y le ruego que no se pierda esto. Si se pierde esto, se perdió el mensaje completo, hermano precioso. Oh, gloria a Dios. Anaí Gaitán, bendita seas. Robert Gámez, seas bendito también. Y Colegio Jardín del Edén, Tabo Soy, Noemí Payeras. Te bendigo, hermana Noemí. María Ortiz Rosales, bendita seas. Yelari Barco de Ventura. Wilson de la Cruz. Yesaira Barco, te bendecimos de Ventura. Jamie, también te bendecimos, Jamie.
Marco Tulio Borrayo, te bendecimos. Ah, vaya. Y aquí estamos llegando ya, hermano, a lo más importante del mensaje. Mire, mi hermana Sandra, te bendigo, mamá. Cuando yo o cuando el Señor se haya saciado, dijo Jesús, entonces comeréis vosotros. ¿Sabe qué significa eso, hermano? El otro venía hambriento de la calle. El otro venía cansado del sol, hermano, del clima, del medio ambiente. Y hasta que terminó su oficio, se sentó a comer él. Ahora mire, esa comida no era producto del sicariato. Esa comida no era producto de quitarle al pobre para comer al desvalido, al que no se puede defender. Eso no es producto, hermano, del fake. No es producto, hermano, del robo. No es producto, hermano, precioso de una falta. Era dinero bien ganado. ¿Usted se ha comido algo así alguna vez, hermano? Después de haber trabajado su tortilla con frijolito y un par de chiltepes, un poquito de queso, hermano. ¡Qué bendición, hermano! Va que qué deleite, hermano. Pero ahora vuelvo yo con usted. Esto no aparece solo aquí. Llegó, hermano, el profeta donde la mujer viuda y le dice, y primero me servirás a mí. Ah, hermano, mire, no es la primera vez que Dios lo pide, ni es la única. Sírveme primero a mí, le dice. Y lo que había era poco, hermano. Ella venía también de recoger unos leños, ella venía con grandes aflicciones y el otro llega a pedirle primero a ella, cualquiera día se está aprovechando de ella. No, ella lo que estaba haciendo era lo siguiente. Mire, ella había llegado al punto ya final de su vida. Este siervo no sabemos qué edad tenía, pero tal vez era su última oportunidad y encontró al buen Señor. Él no tenía que desquitarse en lo que otros le habían hecho. Alabe a Jehová y disimule. No te desquites en tu esposo. Lo que te hizo tu padre, te hicieron tus hermanos, tus primos, los vecinos, tus tíos. No, hermano precioso, ni en tus hijos te desquites lo que tu esposo te hizo. Esposo, tú no te desquites en tu esposa lo que tu mami te hizo, te dejó de dar. No, hermanos de mi corazón. ¿Sabe qué pasó aquí? Que el Señor estaba diciendo, escúcheme pues, sin Señor no hay siervos. Porque el dueño de la yunta soy yo, el dueño de la semilla soy yo, el dueño del arado soy yo, el dueño de la tierra soy yo, el dueño de la irrigación, todo soy dueño. Yo solo te permito que tú lo administres bien, y lo menos que quiero de ti es un sentimiento de gratitud, que me sirvas con alegría, no por odio, no con rencor, no con enojo, no por dividendos económicos, hermano. La peor manera de hacer dinero es el evangelio. Si usted lo va a hacer de la forma en que Dios lo enseña. Ahora, si usted es un burlador, ahora si usted es un aprovechado, entonces siempre va a encontrar gente ingenua. Yo conozco gente que llamándose ministros, tráigame los papeles de su casa, de su carro. Delincuentes son, hermano, y tarde que temprano se van a encontrar de frente con el que es el juez justo y que no tendrá por inocente al culpable. Se llega el día en que Dios desenmascara a esos hijos del diablo que haciéndose pasar por ministros no son nadie, hermano, que en este tiempo, hermano, de la pandemia no los oímos hablarnos ni decirnos, hermano, ni decir yo soy una iglesia que vale 50 millones de dólares y como soy esa iglesia y el pueblo la dio, yo quiero darles kit de esto, quiero darles kit de otro, respiradores, oxímetros, nada, hermano. Alabe a Jehová y disimule. Aleluya. La mujer viuda supo que el que estaba ahí tenía un poder extra y le dio primero. ¿Sabe por qué? Porque comiendo el ministro, comiendo el siervo, el dueño, comiendo el amo, comiendo el rey, el señor, el jefe, comiendo el que debe de comer, va a haber comida en la casa, va a haber salud en la casa, va a haber estudio en la casa. ¿Cuánta mujer en otros países trató tan mal al esposo y el día que el esposo se murió ya no hubo para comer? ¿Cuántos hijos se burlaron del papá y el día que el papá se murió le dejó toda la herencia a otros
Y los hijos se quedaron en la calle, hermano. Y después de que se les olvidó que había que tratar bien al Señor, fuese lo que fuese, Él era el dueño de todo, hermano. Fuese como fuese, a Él le había tocado, entre comillas, la suerte de tenerlo. Y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? No, dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, solo eso hicimos, nada más. En Guatemala hay un dicho muy coloquial, muy leyenda urbana, de pareces albañil, dice, con el tema del tiempo. Fíjese que nuestros buenos hermanos albañiles empiezan a trabajar, pero bien temprano, hermano. Aquí la jornada es de 8 a 5 de la tarde, con los debidos breaks que en medio deben de darse, ¿verdad? Según la ley. Pues ellos empiezan a las 7, algunos 6:30, 6, ya a las 3 ya van a su casa, eso sí, hermano. Empiezan en punto y ni un minuto más ni un minuto menos a la hora de salida, ahí ya no haya usted a nadie ni quien le barra esto ni le barra lo otro. Él hizo lo que tenía que hacer y para eso se le pagó. Pero en este caso el siervo dice que cuando usted haga lo que tenía que hacer, que le ordenaron, diga, siervo inútil soy, diga. Como quien dice, hermano, mire, yo le voy a ser franco. Yo he visto a mi alrededor mucha gente enfermar por este virus. No poca, hermano. Y muchas de ellas, aunque salieron a buen recaudo, las secuelas, algunas de ellas crónicas, no se van a borrar jamás. Y Dios hasta el día de hoy ha sido fino, no solo conmigo, pero con mi familia. Y no solo con mi familia, pero con usted también, que me da el honor y el privilegio de poder entrar hasta su casa a bendecirle. ¿Cómo no voy a estar agradecido, hermano? ¿Cómo no voy a dar la milla extra? ¿Cómo no voy a decir, Señor, algo más? ¿Cómo no voy a decir, Señor, qué más habrá para hacer? Pero, hermano precioso, no hay peor cosa que te hagan algo solo porque tú lo ordenaste. Como tú me lo pediste, así lo hice. Ni siquiera un adornito, ni siquiera un color extra, ni siquiera mira que eres más fresco, o te traigo tus sandalias, te traigo un pan. No, hermano, mire, oveja, olvídese de los hombres. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, de quien recibiréis vuestra justa paga. El hombre, nosotros los humanos pagamos mal, pero Dios paga bien. Yo quiero terminar en esta hora diciéndole lo siguiente, ovejita de mi Señor. No hay privilegio más grande que ser siervos de Jesucristo. Pero ya entendió ahora, cuando a alguien le dicen siervo de Jesucristo, él es el que trabaja en el campo donde están los riesgos. A mí me toca ir a ver todavía un par de ovejas, hermano, que están tendidas en una cama. Ahí ya con traje espacial, doble guante y todo. ¿Y quiere que le diga algo? Eso ni se lo digo yo a usted, ¿para qué? Si que quien me interesa que lo mire, él sí lo mira, aleluya. Los ojos de él miran, hermano. Él es omnipresente, omnisapiente, hermano, todopoderoso. Él vive para siempre. Y muchos de ustedes también, hermano, nos han servido la mesa. Muchos de ustedes también, en el día de nuestra necesidad, no nos cerraron la mano o nos dieron la espalda. Pero voy a decirles algo. Este santo libro dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, ha dicho Jehová de los ejércitos. Son 34 años ya de la mano de él. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí
nos ha ayudado Jehová. Si alguien de los que me escucha entre la variada palestra de espectadores, de amigos, hay alguien que me dice: pastor, yo no tengo la experiencia personal de conocer a Jesucristo en la forma en la que ustedes lo conocen, pero hoy quiero entregarme, porque he visto su mano, he visto cómo Él me ha cuidado, me ha guardado, y yo sé que debo de servirle, sé que debo de honrarle, sé que me debo a Él, que Él ha tenido misericordia de mí. Pues el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y con tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees delante de Dios que Él murió en una cruz, hermano, que murió, bajó a las partes más profundas de la tierra y al tercer día resucitó, y tú lo crees y lo confiesas y dices: hermano, yo lo creo y creo que Él es mi Señor, mi Salvador, yo quiero ser su siervo, entonces tú eres salvo, hermano. Oh, gloria a Dios. Este es tu día. Entrégate a Cristo. ¿Qué más estás esperando? Que ahora ya no los chinos, sino ahora tal vez los musulmanes. Déjeme retrotraerme. No los musulmanes, los terroristas ingratos que se escudan en la religión que sea, mayormente del Medio Oriente, suelten un agente bacteriológico o biológico como el antrax, la viruela, la fiebre aftosa, el gas nervioso, el gasarín. Tú estás esperando algo peor que ya no tenga una cura, como en teoría lo tiene esto, hermano. Que ahora el lío es qué empresa saca más rápido la vacuna, hermano. Porque ustedes y yo solo somos un cheque en blanco para alguien. Eso estás esperando, no te lo recomiendo, oveja. Mejor sírvele al que vive para siempre. Sírvele al que ha dicho que Él sabe darle paga a sus siervos. Sírvele al que ha dicho: no le pongan bozal al buey que trilla bien. Ese es tu Señor y ese es tu Salvador. Padre celestial, alabo y bendigo tu santo nombre, Señor mío. Señor, soy tu siervo, díselo. Y soy siervo inútil, Señor, porque solo hago lo que tú me has ordenado. Perdóname, pero reconozco con humildad que soy un siervo inútil, pero soy tu siervo. Y tú eres mi Señor, dile. Y voy a prepararte mesa. Y voy a ceñirme. Yo me voy a apartar, me voy a sujetar, voy a ser obediente a una voz, honrando y bendiciendo tu santo nombre. Porque tú mismo fuiste correcto, aleluya. Porque tú mismo fuiste un hijo hermoso para María y para José. Nunca les diste qué hacer. Pero por sobre todos fuiste un buen hijo de Jehová Dios, quien dijo que tú eres el Cordero de Él que quita el pecado del mundo. Yo quiero agradecerte hoy, dile, que has guardado mi familia, que esta enfermedad satánica e infernal no ha tocado ni tocará a los míos, Señor. Y si así fuere, tu mano también, como está escrito. Y el día que estuvieres enfermo te levantaré de tu cama, has dicho en tu palabra. Padre, yo llego hasta ahí a los hogares donde hay enfermos. Yo llego ahí, Señor, hasta las casas donde hay personas, Señor mío, que han contraído esto, sea como se llame, sea lo que sea. Ya no le creemos al hombre. Sabemos que alguna patología se liberó, Señor. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, y por tus llagas y clamando tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, llego hasta esos hogares a reprender ahora pues esa enfermedad, a reprender la fiebre. Te ordeno que suelte los cuerpos, suéltalos pues. Asmodeo,
el demonio que genera el asma, la asfixia, la hipoxia, yo te ato con cadenas. Te ordeno que suelte los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret te reprendo. Oro por Kaylee Mejía. Suplico la misericordia divina, Kaylee. Llénate de la bondad del Dios viviente. Llénate del poder de Dios. Sana. Desde tu cabeza hasta la planta de tus pies recibe paz. Toda angustia, todo pánico, todo miedo lo engrilletamos en el nombre de Jesús. Padre, clamamos por la vida del arquitecto Luis Miguel. Señor, yo te vengo a suplicar que tú pongas paz en todos sus órganos, en su cuerpo. Estabiliza, normaliza, Señor. Trae los niveles a sus tiempos. Por amor a tu nombre, Padre, todo estafilococo que se desarrolló en su sangre, en el nombre de Jesús, lo reprendemos ahora. Padre, te pido por cada persona, te ruego por Judith, te ruego por Raúl, te ruego por Andrea. Padre, pon tu mano sobre ellos en el nombre de Jesús. Por la vida de Sandra, Padre, sus necesidades, permite en el nombre de Jesús de Nazaret que pronto le den a ella el sí que ha estado esperando. A Sandra Úbeda, Padre, yo vengo a romper toda ligadura del infierno, todo lazo de esclavitud. Lo vengo a romper ahora por tus llagas y a decirte, Señor, que nos permita servirte la mesa, Padre. Danos la oportunidad, Señor, y de hacerlo con alegría, de ceñirnos, de ser obedientes. Tú todo lo pagas, Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Tal vez no del que le sembramos. A veces tú sembraste en alguien y te pagó mal, te pagó con abrojo, con espina. Pero el que paga bien es Jesucristo. Tú sigues sembrando porque de Él vas a recibir tu justa paga y cosecha. El día y la hora que Él lo diga y considere prudente de hacerlo. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor, a terminar este octavo mes y empezar ya, Señor. Considero que el día lunes, ya el noveno mes, Señor, de este año 2020, Señor, atípico como ningún otro de los que personalmente me ha tocado vivir, pero estoy agradecido, Señor. Pon tu mano sobre los enfermos, pon tu mano sobre los enfermos, pon tu mano. Veo la mano de Dios poniendo su manita en un pecho, en el nombre de Jesús. Toda falta de oxígeno por causa de miedo, de angustia, de un episodio de ansiedad, yo lo reprendo ahora. No porque estés enfermo, es por pánico. Pero la razón que sea toda cefalea, toda hipoxia, macaraja, mansoraba, soja, va. Reprendo toda angustia del infierno. Reprendo toda fuerza de Satanás. En todo tiempo dad gracias, dice la santa palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermano, a todos aquellos que finalmente nos han preguntado la manera de podernos bendecir y ayudar, les queremos agradecer. Y aquellos que quieren continuar haciéndolo, hágalo para poder tener esta transmisión. No crea, ovejas, se requiere también una logística, un pago. Mire, vivimos en una tierra donde todavía estamos supeditados a los señores de la tierra, hermano. La cuenta de luz se ha incrementado, tuvimos que conseguir algunos aditamentos para poder tener mejor luz. Si querés apagar un momentito la luz para que se note el cambio. No, apágala. Tenemos 3 tipos de luces a fin de poder llevarles hasta su sala
una mejor iluminación, puesto que con la iluminación normal no podríamos atenderles, no solo como usted se merece, sino como nosotros queremos atender al Dios que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo apelo a su buena voluntad, y aquel que queriendo no puede, le suplico que doble sus rodillas, por lo menos una hora por nosotros, una hora le pido. Aquellos que, más a los que no tienen que hacer en estos días de confinamiento, una hora, que doble sus rodillas para que mi garganta esté sana, para que Dios nos esconda de los enemigos que se desataron en esta época, enemigos bacteriológicos. Que Dios nos dé la economía, que Dios bendiga a la iglesia, la mantenga sana. Mire, hermano, usted órele, llórele a Dios por nosotros. Y aquellos que quieran la información financiera o bancaria, pídanosla por medio de la bandeja o donde se escriben los mensajes. En el Messenger nosotros se la haremos llegar para que nos bendigan. Y otro detalle, hermano, quiero pedirle que le dé like a la página. Hay una manita así, mire, en la esquina superior izquierda hay una mano donde dice seguir, donde dice dar like. Dele like a la página. Y por otro lado, compártala, hermano. ¿Cuánta gente tendrá necesidad de esto? Y no olvide, 12 de septiembre, 13 de septiembre, día domingo. Pero confírmenos, díganos, hermano, nosotros queremos ir. La empresa cobra 10 quetzales por carro por el tiempo que lo usemos, lo cual sabemos ya está estipulado dentro de las normativas. Y saber nosotros que ustedes nos van a acompañar para que hagamos nuestras logísticas en base a que usted nos diga. Le vamos a mandar un código. Tenemos, se lo digo, es una logística, hermano. Tenemos que generar un código, dárselo el día que usted llegue, va a presentar, va a imprimir lo que nosotros le vamos a mandar, etcétera. Así que Dios les bendiga, el Señor les guarde y pronto nos volveremos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. El otro domingo es Santa Cena Ovejitas. Compren su vino, Manswich, que diga grape, que significa uva, porque hay de otros frutos. Pero nosotros tomamos el producto de la uva. Mansewich, lo venden las más grandes tiendas o supermercados a un costo de unos 70 quetzales. Trae mucho más que una botella. Creo que la botella son 360 ml y esta trae 750 ml, es casi un litro. Así que Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Amén.